jóvenes, pues ya está aquí la versión en video del tema de notación científica, aunque pues ya lo vimos un poquito en la clase, pero aquí está ya también el video para que lo tengan a la mano. Bueno, les comentaba que la notación científica se usa para escribir cantidades ya sea muy grandes o demasiado pequeñas y poder manejarlas fácilmente, poder hacer operaciones con ellas. De otra forma sería muy engorroso de o hacer cuentas con estas operaciones que son muy grandes o muy pequeñas, ¿no? Eh, bueno, aquí en general en física o más en general en ciencias es muy común que surjan operaciones con cifras muy grandes o con cifras demasiado pequeñas, porque uno mide, a veces es necesario medir o hablar de escalas tan grandes o tan pequeñas que es difícil de imaginar, ¿cierto? Bueno, aquí pongo un ejemplo por ejemplo, de tiempos pequeños y tiempos grandes. Es un ejemplo de una gráfica de la evolución del universo. Tenemos hay, por ejemplo, quienes se dedican a estudiar los primeros instantes del universo. Esto tiene mucho que ver con mecánica cuántica y también algo con gravedad, con gravitación. Entonces hay físicos que se especializan en esa área, ¿no? En tratar de entender cómo fueron o cómo pudieron haber sido los primeros instantes del universo. Bueno, aquí este diagrama está siguiendo la teoría que es hasta ahora más aceptada del origen del universo, que es el Big Bang. Es decir, que está parte de la idea de que el universo se creó a partir de una explosión, que originalmente toda la energía eh, pues estaba confinada en una región muy pequeña, en un punto, en una singularidad de espacio y de tiempo, ¿no? Y poco a poco el universo se fue expandiendo. Entonces, en los primeros instantes del universo, pues la materia no era como la conocemos ahora, no había átomos tal cual, ¿no? Todo estaba en un estado de muchísima densidad. Entonces ahí hablamos de tiempos incluso menores a microsegundos, ¿no? Ya a partir de tiempos de un microsegundo comienza la formación de protones, entonces ya comienza a haber partículas subatómicas. Un microsegundo significaría un 0.000, así, 5 ceros y después un 1. Bueno, vamos a ver eso un poco con más calma. Y uno podría seguir hablando de tiempos posteriores, cuando empieza a ver la formación de átomos o de los primeros núcleos atómicos. Y podríamos seguir hablando de toda la historia del universo hasta que lleguemos a nuestros días, ¿no? Y en nuestros días, pues según las observaciones y los modelos más aceptados, hablamos de una historia del universo de 13.8 billones de años, es decir, es una cantidad de años inimaginable para nosotros, ¿no? Pues puesto que la vida promedio de un ser humano, pues, es alrededor de 80 años y nos va muy bien, ¿no? Eh, entonces, en una sola área de la física, que es la cosmología, podemos encontrar que nos tenemos que referir a tiempos o muy pequeños o tiempos muy grandes. Y pues así pasa en muchas otras áreas de la física. Ajá. Y de la ciencia en general, también química, biología. Entonces, bueno, aquí enseño la teoría junto con ejemplos, como otras veces hago, que creo que es un poco más fácil de entender así. Entonces, bueno, aquí está para cuando queremos usar notación científica para cifras grandes. En este caso tenemos 1.300.000 metros y lo que está del lado derecho es como se escribe en notación científica. Aquí, por ejemplo, se eligió poner el punto entre el 1 y el 3. Ajá, entonces, nuestro punto en esta cifra originalmente está hasta el final de la cifra. Cuando decimos 1.300.000, el punto estaría después del último cero que está escrito ahí. Ajá.
y si lo escribimos en notación científica como está del lado derecho, para que el punto quede entre el dígito 1 y 3, entre los números 1 y 3, tendríamos que recorrer el punto 6 posiciones, es decir, son 3, 5 ceros más el 3, puesto que el 3 también ocupa una posición. Entonces, por esas razones que aquí tiene un exponente de 10 y esto se lee 1.3 por 10 a la 6 metros. Ajá. Así que ese numerito, el exponente, nos dice cuántas posiciones se tiene que recorrer el punto para escribirlo en notación científica. Si se fijan, se podría haber escrito de muchas otras maneras, ¿no? Podríamos haber escrito 13, como decir 13.0, y entonces no recorreríamos 6 lugares, recorreríamos 5, así que quedaría nuestra cifra como 13 por 10 a la 5. O bien podríamos haber escrito 1.13, perdón, haber escrito 0.13, es decir, recorrer el punto una cifra más, una posición más, entonces quedaría 0.13 por 10 a la 7. Así que no hay una única forma de expresar las cantidades en notación científica. Ajá, muchas veces esa como nos convenga o como sintamos que se entiende mejor. El problema inverso sería tener una cantidad de notación científica y escribirla en la forma convencional. Aquí sí, solo va a haber una forma de desarrollarla. En este caso tenemos 1.2 por 10 a la 8 metros. Ajá, entonces tendríamos que recorrer el punto 8 lugares, 8 posiciones hacia la derecha. Así que vamos a tener 7 ceros más solo 7 ceros porque el 2 ocupa también una posición, entonces en total son 8 posiciones. Ajá, y esos son cientos, miles, 120 millones. Ajá. Bueno, eso es para cifras grandes. Ahora para cifras pequeñas es muy similar. Tenemos, por ejemplo, esta cantidad .00021 segundos y lo podemos escribir. Aquí se eligió ponerlo como el 21, como si el punto estuviera después del 1. Así que tenemos que recorrerlo 5 posiciones el punto, son 3 ceros y otras 2 posiciones más para el 2 y el 1. Entonces, como son en total 5 posiciones, nos queda aquí un exponente 5, solo que en este caso es negativo. Si se fijan, ahora vamos recorriendo el punto en sentido contrario. Una forma que les comentaba para mí es fácil de recordar, para no estar pensando tanto en, si es positivo, va hacia derecha o izquierda, o si es negativo. Una forma fácil o intuitiva de recordar es que si el exponente es positivo, nos referimos a cifras muy grandes, así que tendremos que agregar ceros a la derecha para tener una cifra grande, ¿no? Y si el exponente es negativo, nos referimos a cifras pequeñas, así que estaríamos agregando ceros del lado izquierdo antes del punto para obtener una cifra pequeña. Ajá. Bueno, el problema inverso sería tener una cantidad de notación científica con exponente negativo y desarrollarla en la forma convencional. En este caso 1.3 por 10 a la menos 6 significa que vamos a recorrer el punto 6 lugares ahora hacia la izquierda, ¿no? Para obtener una cifra pequeña. Así que vamos a tener 5 ceros, solamente 5 ceros, puesto que el otro dígito también ocupa el 1, también ocupa un lugar, puesto que el punto está entre el 1 y el 3. Entonces en total son solo 5 ceros. Ajá. Bien, estos son algunos ejemplos que me parecieron interesantes. En este caso son ejemplos de distancias. Les comentaba que se puede hacer este mismo ejercicio, bueno, de distancias físicas, distancias reales que a veces uno puede necesitar medir en física o en general en la ciencia, y les comentaba que se puede hacer este mismo ejercicio con alguna otra magnitud, con el tiempo, por ejemplo. Bueno, aquí comienzo con
por ejemplo, la altura de una persona, que pues se podría decir que es alrededor de 2 metros. Por supuesto que no es mi caso, la mayoría de ustedes son más altos que yo, pero podemos redondearlo así la altura de una persona en 2 metros. Eso si lo escribiéramos en notación científica, sería algo así: 2 por 10 a la potencia 0. Ajá, bueno, voy a escribir diferente este 0. Ajá, 2 por 10 a la 0, al elevar a la 0, regresamos otra vez a 2 metros, ¿no? Como lo teníamos antes. Ajá. Bueno, ya no le voy a poner la m de metros. El radio de la Tierra es alrededor de 6 por 10 a la 6 metros. Eso significa que es un 6 seguido de 6 ceros, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es decir, son 6 millones de metros. Ajá, una cantidad algo grande. Si queremos fijarnos, por ejemplo, en el radio del Sol, son 7 por 10 a la 8 metros, que se podría escribir como un 7 seguido de 8 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y nos podemos separar. Ajá. Cientos, miles. Son 700 millones de metros. Ajá. Ya es una distancia, pues, difícil, comienza a ser difícil de imaginar una distancia así, ¿no? La órbita de Plutón, que es el planeta más alejado del sistema solar. Bueno, por ahí en clase les comentaba que ya se había dejado de considerar planeta y después otra vez lo tomaron en consideración. La cuestión es que su masa es más pequeña que los demás planetas, entonces está como en el límite entre que si puede considerarse planeta o no. Pero bueno, vamos a, si lo consideramos como un planeta, sería el planeta más alejado. Así que si hablamos de su radio, del radio de su órbita, estaríamos hablando aproximadamente del radio del sistema solar, puesto que es el planeta que está tan lejos. Aquí este es un radio promedio, porque los planetas no se mueven en círculos, sino en elipses, pero podemos hablar de un radio en promedio. Ajá, que es 6 por 10 a la 12 metros, eso es el 6, seguido de 12 ceros. Ajá, metros. Una distancia pues terriblemente grande, ¿no? Y apenas estamos alejándonos de nuestro sistema solar, es decir, apenas estamos en el límite de nuestro sistema solar. Y pues como les comentaba, sería muy difícil que se pudieran hacer operaciones en ciencia si no tuviéramos esta notación científica, que tuviéramos que trabajar con números tan grandes. El caso del tamaño de un virus, esas son distancias grandes hacia arriba, fuimos poco a poco yendo a distancias más alejadas, ¿no? Ahora podríamos ver distancias pequeñas, que es otro mundo que pues también es todavía desconocido para el hombre o poco conocido. Tenemos, por ejemplo, el tamaño de un virus ordinario, que es del orden de 1 por 10 a la menos 6 metros. Eso sería 0. Y añadiríamos 5 ceros, 3, 4, 5, puesto que la sexta posición es el 1. Ajá, aquí imaginamos que nuestro punto estuviera aquí, y entonces lo recorremos desde este lugar hasta 5 posiciones, ¿no? Hasta 6 posiciones, perdón, puesto que el exponente es menos 6, así que nos quedan 5 ceros y un 1 al final. Ajá. Es una millonésima de metro. El tamaño de un átomo de hidrógeno, que es el átomo más pequeño de la tabla periódica, es el primer átomo de la tabla periódica, es el más ligero también, tiene solo un protón y un electrón, así que el radio es el más pequeño de todos, ¿no? Es del orden de 5 por 10 a la menos 11, así que para escribir eso tenemos que poner 10 ceros antes del 5,
puesto que de nuevo la 11ª posición la ocupa el mismo 5. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 y la 11ª posición es el 5. También cantidades tan pequeñas que son difíciles de imaginar. El radio de un protón, que es también una partícula subatómica, es 1 por 10 a la menos 15. Sería también 14 ceros y seguidos de un 1. Aquí de nuevo son solo 14 ceros porque la 15ª posición la ocupa el 1. Ya perdí la cuenta. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y la 15ª posición es el 1. Ajá, metros. Entonces sería sumamente difícil trabajar con estas cantidades si no tuviéramos la herramienta de la notación científica. Posteriormente, el tema que sigue se trata de hacer operaciones con esta notación de notación científica. Podemos hacer sumas, restas, multiplicar, dividir, podemos elevar estos números a una potencia. Y pues con esta notación es sumamente fácil, solo se van siguiendo reglas que ustedes conocen de álgebra. ¿Ah? Y finalmente les voy a hablar de estos prefijos que se utilizan en el sistema internacional. Bueno, en este sistema que les comentaba es el más utilizado en ciencias. Tenemos la ventaja de poder nombrar a algunos de los factores de notación científica que acostumbramos también órdenes de magnitud. Entonces, por ejemplo, algo que tenga un factor de 10 a la 3, que es equivalente a 1000, se le conoce con el prefijo de kilo. Por ejemplo, es como cuando decimos kilómetros, que son 1000 metros, entonces le ponemos ese prefijo de kilo, ¿no? O kilogramos. Ese se puede aplicar a cualquier magnitud física. Otro prefijo, bueno, yéndonos hacia prefijos de cantidades grandes, puede ser el de mega, que se utiliza para el factor de 10 a la 6, es decir, para un millón de algo. Puede ser, bueno, eso por ejemplo se utiliza mucho en cómputo, ¿no? Puede ser también, se utiliza mucho también en frecuencias, que se les llama, si son 1.000.000 de hertz, se le llamaría megahertz. Ajá. Y otro prefijo es el de giga. Aquí en este caso es por 10 a la 9, así que tendríamos un 1 seguido de 9 ceros, ¿no? Entonces aquí son cientos, miles, millones y billones. Ajá. Y se utiliza, para cada uno se utiliza un símbolo para abreviarlo. En el caso de giga es la G, en el caso de mega la M, para kilo la K. Y podemos irnos también a cantidades pequeñas. Para el factor, por ejemplo, de por 10 a la menos 2, que si lo desarrolláramos sería un 0 y después el 1. Se le conoce como centi, se abrevia como C, es como cuando hablamos de centímetros, por ejemplo, ¿no? El factor de por 10 a la menos 3 serían 0 seguido de un 1, y 10 se le conoce como mili, es como hablamos de milímetros o mililitros. El factor de por 10 a la menos 6 son 5 ceros seguidos de un 1 y se abrevia bueno, se conoce con el hijo de micro, pueden ser micrómetros, microsegundos, microlitros también. Y ese es su símbolo para abreviarlo, es una letra griega que se llama mu o mu, que es como un equivalente a la M en nuestro alfabeto. Es una mu minúscula.
Para el caso de por 10 a la menos 9 se lo conoce como nano y bueno, son 8 ceros y ya después es la cifra, ¿no? El número. Igual hay mediciones, por ejemplo, de nanolitros o distancias de nanómetros también que se utilizan mucho en física, sobre todo muy recientemente con las tecnologías de miniaturización en electrónica, en fluidos también. Eh, y bueno, el último que pongo aquí es por 10 a la menos 12, que son 11 ceros y después un 1 y se conoce como pico. También se puede uno referir a picómetros, picolitros. Eh, Se utiliza también mucho en electrónica en la medición de faradios, que es la medida de la capacitancia eléctrica, que es una medida de qué tanto un arreglo muy específico en electricidad y electrónica puede almacenar algo de energía y su medida se llama faradios, pero usualmente son cantidades muy pequeñitas, es muy común que sean de picofaradios o de microfaradios. Ajá, entonces esa es una ventaja que tiene el sistema internacional de poder usar estos prefijos y estos símbolos para abreviarlos. La ventaja que no existe en el sistema inglés, por ejemplo, ¿no? Y bueno, eso es gracias a que este sistema es en base 10, es decir, los, las cantidades que tienen un exponente aquí positivo, es como haberlas multiplicado por 10, por 1000, por un millón. Y las cantidades que tienen un exponente negativo es equivalente a haberlos dividido. Por ejemplo, ese por 10 a la menos 2 es equivalente a dividir entre 100, o por 10 a la menos 3 equivalente a dividir entre 1000, por 10 a la menos 6 equivalente a dividir entre un millón, y etcétera. Entonces es una ventaja y una facilidad que podemos tener con este sistema internacional. Bueno, ese es un poquito dato cultural y también es algo importante que deben saber el uso de estos prefijos, puesto que están muy en uso en nuestra vida cotidiana, sobre todo pues en la época actual que estamos rodeados de tecnología y muchas veces no sabemos mucho lo que hay detrás, ¿no? Bueno, por ahora es todo de este tema. Ya lo que seguiría, como les comentaba, es hacer las operaciones con la notación científica y pues como siempre algunos ejemplos. Entonces nos vemos pronto.